Gracias, Padre, te damos en este momento por dejarnos entrar en tu trono de gracia y encontrar allí el oportuno socorro que tú tienes para nosotros. Señor, nos conoces muy bien, sabes de qué adolecemos, sabes qué, Señor, es lo que no está bien en nosotros, lo que tal vez nos entristece, nos angustia o nos deprime. Pero, Padre, como dijo a tu apóstol, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Así que déjanos, Señor, presentarte nuestro caso y que tú, por favor, nos seas propicio en esta hora. Es decir, que tu misericordia nos alcance. Has mirado las manos de mis hermanas y hermanos levantarse ahora en señal de que te necesitan, en señal de que anhelan que la mano tuya obre. Y sin duda, Padre, allá en sus casas, los hermanos que nos ven, igualmente algunos levantaron la mano, o algunos, Señor, también están en la misma condición de necesidad, porque tú les sanes, porque tú les ayudes con algún problema. Padre, en este momento nosotros te rogamos que seas nuestro médico, que tú toques nuestras partes que puedan estar enfermas y éstas sean restauradas por el toque divino. Así también, Padre, te rogamos por aquellos que están angustiados por problemas distintos, que este día puedan encontrar en ti la solución, sobre todo que encuentren paz, sobre todo, Señor, que en medio de la prueba ellos puedan sentir esa mano que se pone sobre sus brazos y que les dice: vamos, hijo, yo estoy contigo para ayudarte, no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por favor, Padre, que se haga presente esa obra tuya en nuestras vidas hoy. Y así, Señor, te pedimos por los que están agradecidos porque han cumplido un año más, que tú los conoces, que han escrito este día, anhelando, Señor, que esa mano tuya los siga guiando. Y, Padre, también te suplicamos porque en Shepherd obre cada día un milagro tuyo, con las personas que llegan allí, con los que llegan con la fe en ti a tratarse naturalmente. Te ruego, Padre, que allí ocurra un milagro, que tú sanes a los que llegan y que regresen, Padre, completamente restaurados a casa. Así, Señor, en esta hora ponemos en tus manos todo lo que te hemos dicho, pero también ponemos tu santa palabra que va a ser predicada en este momento. Rogamos para que el intelecto de nosotros pueda captar, pueda percibir y pueda entender tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día voy a estrenar una Biblia que me sorprendí con ella. Está tan delgadita y yo dije, ¿será sobre el Nuevo Testamento? Pero no, está completa. Pero es una Biblia tan elástica que dije, la voy a estrenar el sábado, a ver qué tal me va con las páginas. No está tan mal la letra, pero espero que las páginas no estén tan delgaditas para no entretenerme mucho. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Este día quiero que reflexionemos sobre la importancia que tiene el respeto a las cosas sagradas, entendiendo esto como aquello donde la presencia de Dios se manifiesta. Les pregunto, ¿en este momento ustedes creen que este lugar es sagrado? Sí. Donde quiera la presencia de Dios se manifieste, allí eso es sagrado. Pues vamos a mirar entonces a la luz de la Biblia cuán importante es que respetemos lo sagrado. Y vamos a basar esta reflexión, como siempre, en una serie que yo he presentado ya por largo tiempo y que junto con el seminario de Apocalipsis lo voy dejando a veces en pausa, como es esta, la doctrina bíblica del santuario. Prácticamente he predicado 11 mensajes de esta serie y me he quedado en pausa desde ya días en este tema, lecciones del arca del pacto, solo que hoy vamos a verlo en la parte número 5. Este vendría a ser el tema número 12 de la serie
doctrina bíblica sobre el santuario, pero vamos a mirar, como dije, otra lección más del arca del pacto. En los últimos 4 mensajes que he predicado de esta serie, he quedado, la verdad, hermanos, sorprendido de ver cómo el Señor, de ese mueble tan sagrado, le da lecciones profundas y tremendas a su pueblo. Y si las 4 lecciones anteriores de los 4 temas que he predicado del arca del pacto han sido impactantes, la de hoy, hermanos, no se queda atrás. Vamos a ir de una vez a la Escritura para ver esto. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 11. 2 de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 11. Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿A cuántos dice que reunió? ¿Pero cuántos en total? Dice inmediatamente 30,000. 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Noten ustedes, el arca de Dios. Sobre ese mueble dice que se invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, entonces, ¿qué hacen con el arca? Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Hermanos, nosotros miramos aquí el propósito del rey David: hacer de Jerusalén no solamente solo la capital política, sino también la capital religiosa. Pues está proponiéndose que el arca que está allá en Kiriat Jearim, llamada aquí Baala, que esa sea traída a Jerusalén. Interesante que él quiere que eso sea todo un evento espectacular. Él quiere que sea todo un desfile solemne.
quiere que sea motivo de regocijo nacional. Y por eso junta a lo mejor de la nación. Y 30,000 hombres principales, dice, del reino, van con él para participar de aquel festejo tan solemne que involucra traer el arca a Jerusalén. El libro de Crónicas nos da detalles de esa reunión previa antes de ir a traer el arca. ¿Qué les parece? Vamos para allá. A Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 4. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. Y la escritura dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Nosotros miramos acá lo que David dice. Desde los tiempos de Saúl, nosotros no hemos hecho caso de ella. Y ya aquí nos dice del descuido en el cual había caído Israel. Del descuido en el cual había caído, hermanos, el liderazgo inclusive. Desde Saúl. Eran años, hermanos, muchísimos años de descuido de algo tan sagrado. ¿Cómo pudieron haberse descuidado de algo tan sagrado? ¿Cómo pudieron por tantos años no haberle hecho caso al arca, no haberles importado? Y todos entran en razón y dicen: es verdad, hay que ir a traerla. Bueno, hermanos, el mueble más sagrado del santuario, donde la presencia de Dios se manifestaba, había prácticamente estado abandonado por el pueblo. Y ya nosotros entonces podemos ir mirando por qué a Usa le pasó lo que le pasó. ¿Por qué esa tragedia? ¿Por qué una festividad tan solemne, algo tan lleno de alegría, de repente se convirtió en algo de dolor, de tristeza? Porque al estar por tantos años sin hacerle caso a algo tan sagrado, hasta las instrucciones de cómo mover ese mueble, hasta eso han olvidado. Sin duda, hermanos y hermanas, las instrucciones tocante al manejo de aquel mueble tan sagrado desencadenó en la tragedia que le sucedió a Usa. La desobediencia a las instrucciones dadas por Dios tocante al manejo del arca, hermanos, esa desobediencia a las instrucciones comienza desde el momento en que sale de la casa de Abinadab. Vean ustedes el verso 7, aquí mismo de Primera Crónicas 13. Dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro.
Desde el punto de vista humano, pues parece de muy buena intención lo que hicieron. Es un mueble tan sagrado, no hemos hecho caso de él por tanto tiempo, pues tratémoslo como tal ahora y pongámoslo en un carro. Y nosotros miramos que aunque era una buena intención, ese acto contravenía la ley de Dios. Ese acto desobedecía la instrucción divina tocante a cómo manejar eso tan sagrado, a cómo manejar ese mueble tan sagrado. ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Qué Dios había dicho cuando se moviera ese mueble? Vamos a mirar en la Escritura, en Éxodo 25, en Números, 3, versículo 29, lo que Dios había dicho tocante a la manera de mover el arca. Números 3, verso 29 al 31. Dice la palabra del Señor: las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Ahora vean el capítulo 4, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora vean el verso 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Y ahora miren el capítulo 7, versículo 9, de aquí mismo de Números. Dice la Escritura: vamos a leer desde el 6, mejor desde el 4. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero, pónganle atención, versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio carros. ¿Por qué? Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Así que, hermanos, ¿qué llevaban los hijos de Coat sobre sus hombros? Vamos a mirar otro detallito. Vamos al libro de Éxodo 25, versículos 14 y 15. Éxodo 25, versículos 14 y 15. Y aquí encontramos lo siguiente: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca,
no se quitarán de ella. Por ningún lado nosotros miramos de que hubiera una indicación de que el arca pudiera ser colocada en una carreta, aun cuando fuera nueva. Lo que nosotros vemos es claramente la indicación de que los coatitas eran los indicados de llevarla y sobre sus hombros. Para eso tenía las varas, el mueble, para que la portaran ellos en sus hombros. Usa estaba familiarizado con esto, pues en su casa había estado por muchos años el arca, custodiada por su padre Abinadab y por ellos, dos que también le ayudaban. Usa estaba familiarizado con estas leyes que hemos leído, y por lo tanto él pudo haberle dicho al rey David: mira, este traslado lo deben hacer los coatitas, y así está escrito, así ha sido dada la ley, que se debe trasladar este mueble llevada en hombros. Pero cuando te olvidas de las cosas sagradas, cuando tienes ya hace mucho tiempo que no le haces caso a las cosas sagradas, pues también se te olvida el manejo de las cosas sagradas, cómo tratarlas. Así que pareciera que aquí a todos se les olvidó. Al rey David, a Usa, a Abinadab, todos los sacerdotes que andaban ahí, todos los líderes se les olvidó esto. Y felices ellos van viendo ahora el arca en la carreta y van gozándose. Oh, hermanos y hermanas, ellos pensaron que como los filisteos, cuando la capturaron y la devolvieron, la mandaron en una carreta y nada les pasó, ellos pensaron de que pues tampoco les iba a pasar nada a ellos al ponerla en un carro nuevo. No tomaron en cuenta de que los filisteos, ellos no tenían el conocimiento que Dios había dado respecto al manejo, al trasladar dicho mueble, y por lo tanto ellos eran sin culpa. No así el pueblo de Israel, que conocía, tenía la luz, sabía la indicación del Señor, y sin embargo hicieron algo contrario a lo que Dios había dicho. A esto se le llama, hermanos, el pecado de la presunción. ¿Qué es el pecado de la presunción? Es presumir de que estoy haciendo lo recto cuando realmente estoy desobedeciendo lo que Dios ha mandado. El don profético, cuando hace la explicación de todo ese acontecimiento, da detalles que vale la pena ponerle atención. Se los pongo acá. Dice: David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Paremos acá. No todos los servicios que se hagan para Dios, Dios los va a aceptar, a menos que se cumpla con sus instrucciones. No solamente porque nos pongamos a cantar o porque nos pongamos con instrumentos a alabar, no necesariamente, hermanos, porque el nombre de Dios esté mencionando allí, significa que por eso Dios acepta aquello. Solamente si se está haciendo conforme a las instrucciones. Porque como decíamos en el estudio anterior que prediqué aquí, Dios ha dejado un manual de adoración en el cual Él indica la manera como el adorador debe adorarle. Y aún en ese manual que encontramos aquí en la Santa Biblia, dice el día indicado para adorarlo. Sabemos que todos los días le podemos adorar, pero como mandamiento Él ha dejado el Santo Sábado como un día total para adorarlo. Así que nosotros miramos que no cumplía de acuerdo con sus instrucciones el servicio que aquel día se estaba haciendo. Dice que los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel.
Y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho, pero porque no tenían la luz. Pero los israelitas, dice, tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar esas instrucciones, deshonraban a Dios. Estamos leyendo en Patriarcas y Profetas de la página 696 en adelante. Y ahora pónganle atención a unas palabritas que he puesto en azul aquí, en color azul. Usa, dice, incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios había dicho, pónganle varas y cárguenlo en varas para que no lo toquen, porque el que lo toque, muere. Pues Usa dice que con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, presumió tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dice la sierva del Señor, Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así, la muerte de ese solo hombre, al guiar al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Es que si Usa hubiera quedado vivo, a pesar de lo que hizo, eso hubiera sido un mensaje para todos, de que podían esa arca tocarla y hacer lo que quisieran con ella cuando quisieran, y todo lo que Dios había prescrito hubiera sido en balde. Así que la muerte de un solo hombre evitó la necesidad de que murieran miles, porque sirvió de escarmiento para los demás, de que la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, se debe respetar tal como Él lo ha dado. Oh, mis hermanos, dice que, miren cómo estaba el carácter de Usa. Usa, dice, estaba enojado con los bueyes porque habían tropezado, y manifestó desconfianza en Dios, como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidarla. Si usó unas vacas que bien derechito se fueron por aquel camino hasta el lugar de los israelitas para entregarla, ¿cómo no podía el Señor cuidar de su arca ahora que habían tropezado los bueyes? Pero Usa, dice, manifiesta desconfianza en Dios, como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidarla. Los ángeles que la cuidaban hirieron a Usa por poner, otra vez la letrita azul, presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios. Y ahora viene una aplicación. Aprendan los hombres hoy una lección de la suerte de aquellos que en tiempos antiguos se tomaron libertades con lo que Dios había declarado ser sagrado. Cuando los israelitas osaron abrir el arca, cuando regresaba del país de los filisteos, su atrevimiento irreverente fue severamente castigado. Pues está escrito que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Si Dios había dicho, ni siquiera la pueden tocar, mucho menos curiosear qué hay adentro porque van a morir, ¿por qué los israelitas de Bet-Semes la abrieron? ¿Y por qué Usa la toca? Es que no tomaron en cuenta la palabra de Jehová. De manera dice que lloró el pueblo allí en Bet-Semes porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y ahora dice la sierva del Señor, considérese una vez más el juicio que cayó sobre Usa, cuando en el reinado de David
el arca se estaba trasladando a Jerusalén. Usa extendió su mano para detenerla. Por haber presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios, sufrió una muerte repentina. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 290 y vamos a ver de dónde empezamos acá. 98 y 298 y 299. Quiero llamar su atención, hermanos, a lo que ustedes vieron en letras azules. Y es que 3 veces el don profético menciona el pecado de Usa como una presunción. Y por 4ª vez lo recalca al decir que murió por haber presumido. Pecados inconfesos, enojado con los bueyes, cree que esa arca Dios no la puede cuidar, la toca, y eso es presunción. La presunción es la falsificación de la fe. Es pretender que Dios me va a guardar, que Dios me va a ayudar, a pesar de que yo desobedezca sus mandatos, reglas o instrucciones. Y saben, hermanos, que el mundo cristiano está lleno de presuntuosos. Es más, aquí con nosotros, hermanos, somos unos presuntuosos. Miren, voy a poner un ejemplo de presunción. Nosotros tenemos una Coca-Cola aquí, ya tenemos la luz de que ese azúcar va a envenenar nuestra sangre. Tenemos el bistec aquí, o el pollo, la carne que sea, ya sabemos nosotros los efectos que eso está produciendo en los cánceres que se está dando hoy en día. Tenemos la luz del espíritu de profecía y la Biblia sobre lo dañino que es ingerir en nuestro organismo cosas que lo enferman. Y sin embargo nosotros venimos y nos empinamos esa soda. ¡Ay, qué rico! O venimos después de comer y vamos con un pastel lleno de azúcar y vamos para adentro. Y a los días nos diagnostican una enfermedad. Y resulta de que la enfermedad es el resultado de la ingesta de esos productos. Y ahora vengo el día miércoles, hermanitos, oren por mí porque me han diagnosticado esto. Y miren, hermanos, únanse conmigo en oración. Y entonces yo ahora voy a orar. Eso es presunción. Eso es presunción, porque pretendo que Dios ahora me sane cuando yo he sido un desobediente. Y a veces, sí, Dios en su misericordia me va a sanar, pero si yo adopto un compromiso allí de ya no seguir en esas desobediencias, pero a veces solo quiero que Dios me sane, que me quite el síntoma y seguir igual, eso se llama presunción. Hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿el cuerpo de nosotros es sagrado, sí o no? ¿No sabéis, dice la palabra de Dios, que sois templo y morada del Espíritu Santo? Si ustedes se fijaron, David cuando reunió a los principales les dijo, hace mucho tiempo les dijo que no hemos hecho caso de ella. ¿Y tú cuánto tiempo hace que no le has hecho caso a tu cuerpo que es tan sagrado? ¿Cuántos años lleva que no le has hecho para nada de caso a tu cuerpo y le has metido de todo? ¿Y cómo estarás? ¿Cómo estaremos? Ahora que este servidor está liderando un ministerio de verdad presente, de sostén propio, que el único manual que tiene es la Biblia y el espíritu de profecía, ahora yo, hermanos, me lamento de verdad mis 30 años perdidos como adventista.
donde no tenía nada de interés por los libritos del don de profecía, y por esa razón hice y deshice con mi organismo. Pero ahora que tengo la luz, ahora que conozco, y esta iglesia cómo ha sido bendecida, aquí sí que aquí han pasado médicos, naturistas, aquí se han dado seminarios de todo. Aquí, ¿quién no ha recibido aquí información? Pero aún así, si nosotros, mis hermanos, seguimos en desobediencia, somos unos presuntuosos. Presunción. Presumimos que guardamos los mandamientos de Dios. Presumimos que somos hijos de Dios, pero desobedientes a sus leyes. Usa presumió de que él sí cuidaba las cosas sagradas. Oh, no se puede caer. Pero con un carácter malo, pues estaba bravo por los bueyes y con pecados inconfesos. Hemos puesto un ejemplo, hermanos, en cuanto al cuidado del cuerpo, en cuanto a la alimentación, tomando en cuenta que el cuerpo es algo tan sagrado. Hemos puesto un ejemplo ahí de cómo caemos en el pecado de la presunción. Pero voy a poner otro ejemplo. Imagínense que vamos ahorita rumbo a Houston, Texas. Y entonces hacemos una oración antes de salir, y una vez ya el freeway está ahí libre, vamos, hermanos, a 80, a 100. Cuando la ley dice que hay que ir a ¿cómo? A 75, cuando más veloz hay que ir. Pero nosotros vamos a 100 porque el camino está libre. Hermanos, ¿para qué pedimos la bendición si vamos desobedeciendo la ley? Eso se llama presunción. Oro a Dios para que me cuiden el camino, pero una vez en el camino, a los ángeles los dejo atrás y yo voy, pero que nadie me alcanza. De repente aparece allá un patrulla y me pone las luces, y bien merecido el ticket, y me duele el ticket que me han puesto, pero yo oré antes de salir para ir haciendo esas desobediencias. Eso se llama presunción. Y así nosotros, por ejemplo, nos desvelamos. Termina el Santo Sábado y decimos, compremos pizza y pongamos ahí el Netflix y démosle hasta donde el cuerpo aguante. Y ahí llegan los hermanos hasta la 1 de la madrugada, porque ven una y ven otra, porque como tienen la licencia pagada, ahí pueden ver todas las que quieran. Y ven una película y ven otra y ven otra. Y ya por último, ya el cuerpo ya todo moribundo, va a la cama. Señor, dame un sueño reparador. Haz que pueda dormir tranquilamente esta noche, Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Maltratando el cuerpo, desvelándolo, cuando Dios desea que lo vayamos a poner a descansar pronto, para que en la mañana nos levantemos con energía para buscar su presencia, estudiando la Biblia. Al siguiente día no tenemos ni ganas de levantarnos, y a las 10 nos venimos a levantar de la mañana y ya no hay ni ganas de estudiar, sino que ganas de comer, y vamos a buscar la comida. Oh, hermanos y hermanas, presunción. El mundo cristiano está lleno de personas presuntuosas, pero la presunción es un pecado que nosotros, hermanos, deberíamos buscar eliminar de nuestra vida. ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto? ¿Por qué creen que se lo llevó al desierto? Para que fuera a vencer el pecado de la presunción. Para que venciendo el pecado de la presunción y saliendo victorioso, le pudiera ayudar a todos los que somos débiles en eso. Vamos a leer la presunción a la cual Jesús tuvo que hacerle frente en el desierto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 7. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7.
Dice la palabra. Aquí noten ustedes el personaje que va a ser mencionado. Este es el incitador de la presunción. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Miren ustedes la presunción a la que el diablo estaba incitando a Jesús que cayera en ella. Hay una promesa, le dijo, de que los ángeles Dios los mandará para que te cuiden. Así que como está esa promesa, échate de aquí abajo, que ahí los ángeles te van a agarrar cuando vayas en el aire. El Señor miró la presunción. Presumir de que hay una promesa y que por lo tanto yo me voy a lanzar, porque de todas maneras hay una promesa. Cuando lanzarse implicaba tentar a Dios. Así que Jesús inmediatamente capta el pecado de la presunción a donde el diablo quiere llevarlo y le dice: sí, es cierto, está escrito eso, pero también está escrito que no hay que tentar a Dios, le dice. Y ahí, hermanos, ahí el Señor nos dio la gran lección de que no hay que tentar a Dios. Y cuando yo vuelvo a la soda, vuelvo a la Coca-Cola, con su contenido de azúcar, vuelvo a la carne y vuelvo a todos esos alimentos que son nocivos, vuelvo a la comida chatarra y entonces comienzo a ingerirla. Pregunto: ¿estoy o no tentando a Dios ahí? Sí, lo estoy tentando, porque la enfermedad va a llegar y luego vendrán los resultados, que podrían ser inclusive hasta la muerte. Y luego no puedo decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque Dios dice claramente: Dios no puede, ¿qué cosa? Ser burlado. Pues lo que el hombre siembre, ¿qué cosa? Eso también segará o cosechará. Así que, hermanos y hermanas, no caigamos en el pecado de Usa. No presumamos que Dios, de todas maneras, en su amor y su misericordia, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar y Él nos va a pasar por alto nuestras desobediencias cuando ya hemos sido debidamente instruidos. Mire lo que dice la sierva del Señor, Elena White. Hay quienes, dice, tienen un espíritu temerario que ellos llaman valor y bravura. Se colocan innecesariamente en lugares donde hay peligro y riesgo, exponiéndose así a ciertas tentaciones que requerirán, para salir de ellas sin perjuicio ni mancha, un milagro de Dios. La tentación que Satanás sugirió al Salvador del mundo de que se arrojara de las almenas del templo fue resistida firmemente. Satanás citó una promesa de Dios como seguridad de que basándose en ella Cristo podía obedecerle sin peligro. Cristo hizo frente a esa tentación con el texto que dice: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. La única conducta segura para los cristianos consiste en repeler al enemigo con la palabra de Dios. Satanás insta a los hombres a colocarse en lugares donde Dios no les pide que vayan y presenta pasajes de la Escritura para justificar sus sugestiones. Joel los Testimonios, tomo 1, página 411. Así nosotros vemos lo perspicaces que debemos ser para detectar las trampas del enemigo. Él dice, nos insta a que nos coloquemos en ciertos lugares, en ciertas posiciones donde sabe que vamos a salir mal, donde vamos inclusive a degradar
nuestro carácter. Y por la promesa esa que Satanás le dijo a Cristo que la usara como razón para tirarse, dice la sierva del Señor, las preciosas promesas de Dios no son dadas para fortalecer al hombre en su conducta presuntuosa, ni para que confíe en ellas cuando se precipita innecesariamente al peligro. El Señor nos pide que obremos dependiendo humildemente de su providencia. Pues dice Jeremías 10:23 que no es del hombre que camina ordenar sus pasos. ¿Qué quiere decir Jeremías con esto? Que no es del hombre que camina ordenar sus pasos. Lo que está diciendo es que el hombre por sí solo, él no puede correctamente andar o escoger adecuadamente el lugar donde andar, sino que él necesita de la conducción divina. Y hay unos textos aquí que los van a respaldar. Vamos al libro de Salmos, por ejemplo, 37:23. Salmos 37, versículo 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Nosotros no sabemos caminar, y cuando caminamos a los lugares equivocados y caminamos mal. Necesitamos de la conducción divina, pues dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él es el que aprueba nuestro camino. Ahora Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hay camino, dice en otra parte, que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Vamos a mirar ahora Proverbios 20, versículo 24. Proverbios 20, 24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Así nosotros miramos que el hombre necesita de Dios, que el hombre necesita que Dios le dirija todo el tiempo. Necesita el hombre que Dios le dirija sus pasos, porque de lo contrario cae en su propio camino, como la nación de Israel cayó aquel día. Usa, el rey David y todos los que iban en aquel desfile, todos ellos cayeron en su propio camino. Continuando con lo que dice la sierva del Señor, dice: nuestra prosperidad y nuestra vida están en Dios. Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y la bendición de Dios. Él puede poner su mano para dar prosperidad y bendecir, o puede también volverla contra nosotros. Por eso dice el Salmo: encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Como hijos de Dios se nos pide que conservemos un carácter cristiano consecuente. Debemos ejercer prudencia, precaución y humildad, y andar con circunspección para con aquellos que nos rodean. Sin embargo, no hemos de renunciar en ningún caso a nuestros principios. Nuestra única seguridad consiste en no darle cabida al diablo, porque sus sugestiones y propósitos tienden siempre a perjudicarnos e impedir que confiemos en Dios. Él se transforma en ángel de luz, de pureza, para poder introducir sus planes mediante sus espaciosas tentaciones, de manera que no discernamos sus astucias. Cuanto más cedamos, más poder ejercerán sus engaños sobre nosotros.
No hay seguridad al entrar en controversia o deliberaciones con Él. Por cada ventaja que concedamos al enemigo, Él va a pedir más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente el primer paso hacia la presunción. Como Cristo, de una vez la rechazó. Escrito está, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Dios, dice, nos ha dado por los méritos de Cristo suficiente gracia para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es éxito. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice Santiago. La resistencia debe ser firme y constante. Perderemos todo lo ganado si resistimos hoy para ceder mañana. Así que hay que resistir siempre. No resistir solo hoy y mañana relajarme y ceder. No, no, no. El cristiano tiene que mantenerse en resistencia todo el tiempo. Dice que el pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios. El poder de la mala influencia es muy grande. Eva, y va a poner el caso de Eva, miren cómo Eva cayó en la presunción. Eva, dice, tenía todo lo que necesitaba. No le faltaba nada para ser feliz, pero su apetito intemperante deseó el fruto del único árbol que Dios le había prohibido. No necesitaba del fruto del árbol del conocimiento, pero permitió que su apetito y curiosidad dominaran su razón. Estaba perfectamente feliz en su hogar, en el Edén, al lado de su esposo. Mas como las inquietas Evas modernas, se hizo la ilusión de que había una esfera superior a la que Dios le había asignado. Pero cuando quiso alcanzar una posición más elevada que la original, ¿qué pasó con Eva? Cayó mucho más abajo. Dice, será por cierto el resultado que las Evas de la generación presente obtendrán si descuidan la alegre atención de sus deberes diarios de acuerdo con el plan de Dios. Por un pecado de presunción de Eva, el mundo tristemente cayó en desgracia. Y por un pecado de presunción de nosotros, también vamos cayendo en desgracia. Estamos haciendo esta aplicación por lo que Usa hizo. Presumir. De todas maneras es cuidar el mueble de Dios. Es cuidar que no se caiga. Sí, pero ¿qué ha dicho Dios con respecto a ese mueble? Que no lo toquen. ¿Qué ha dicho Dios con respecto a cómo se tiene que transportar ese mueble? ¿Quiénes son los que lo tienen que transportar? ¿Por qué Usa? Eso es presunción. No pretendas de que porque es para Dios, si tú no estás siguiendo las reglas como Dios las ha dado, no pretendas que por eso Dios te lo va a pasar por alto. Y ahora se los pongo allí en azul en esa cita que sigue. La presunción es una tentación común, y cuando Satanás asalta a los hombres con ella, obtiene la victoria 9 veces de cada 10. Así que solo imagínate tú, hermano, hermana, todos los días de tu vida, en cuántas ocasiones te has movido por presunción. Es más, algunos de nosotros ni siquiera sabemos qué es eso, o no sabíamos qué es eso. Y hemos andado haciendo cosas y tomando decisiones basadas en la presunción. Pero qué tremendo. Satanás, dice, asalta a los hombres con la presunción y obtiene la victoria 9 veces de cada 10. Los que profesan seguir a Cristo, dice, y aseveran por su fe hallarse en guerra contra todo lo malo de su naturaleza, se precipitan con frecuencia y reflexivamente en tentaciones de las cuales solo un milagro podría sacarlos sin contaminación. La meditación y la oración los habría preservado e inducido a rehuir la posición crítica y peligrosa en la cual se colocaron cuando dieron a Satanás ventaja sobre ellos. Las promesas de Dios no están destinadas a que nosotros apelemos a ellas temerariamente mientras nos precipitamos al peligro, violando las leyes de la naturaleza y despreciando la prudencia y el juicio con que Dios nos ha dotado. Esta es la más flagrante presunción.
Joya de los Testimonios, tomo 1, página 415. Así que, hermanos y hermanas, ojalá nosotros estemos entendiendo la lección que se extrae del Arca del Pacto. Esta lección número 5, la de no ser presuntuosos y la de respetar las cosas sagradas. Ahora, ¿qué pasó con el rey David cuando miró aquella tragedia de que Usa, por presumido o por presuntuoso, ahora estaba muerto? ¿Cómo reaccionó el rey? Vamos otra vez a Primera Crónicas, capítulo 13, versículo 11 al 14. Primera Crónicas, capítulo 13, versículo 11 al 14. Vean ustedes la reacción del rey. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Así que el rey David dice: no sigo adelante con este plan. Hasta aquí llegamos, hermanos, con este festejo. Hasta aquí llegamos con este desfile sagrado que traíamos. Y yo no llevo esto para mi casa. Yo no llevo esto para Jerusalén. Aquí busquemos a alguien que sea apropiado para que la dejemos en su casa. Y ahí estaba Obed-Edom Geteo. Pero ¿por qué David dice que le pesó? ¿Por qué David dice: ¿cómo yo la voy a traer a mi casa? Mire lo que es la sierva del Señor. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Aquí está por qué, hermanos. David sabía que era, ¿qué cosa? Pecador. Y temía que como Usa podía caer de alguna manera en la presunción y acarrear sobre sí la ira de Dios. De manera que el arca quedó en casa de Obed-Edom Geteo 3 veces, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Historia de la Redención, página 196. Dijo David: me puede pasar la misma que Usa, porque yo también soy pecador y esto es muy sagrado. Y no es asunto nada más que lo quiero tener allá. Debo de reconciliarme con Dios. Debo ponerme a cuentas con Dios. Y sigue diciendo el don de profecía: al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no sea que alguno de sus pecados le acarreara castigos. Pero Obed-Edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo como garantía del favor de Dios a los obedientes. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el Geteo y su casa para observar cómo les iría con el arca. ¿Y cómo le fue a Obed-Edom Geteo? Jehová lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Qué quería enseñar Dios con esto? Aquí viene lo que quería enseñar. Dios quería enseñar a su pueblo que, si bien es cierto, el arca era terror y muerte para los que desobedecían los mandamientos que se hallaban en ella, también era bendición y fortaleza para los que los obedecían. Cuando David se enteró de que la casa de Obed-Edom había recibido gran bendición y que todo lo que tenía prosperaba por causa del arca de Dios, se sintió muy ansioso de traerla otra vez a su propia ciudad. Pero antes de aventurarse a mover el arca sagrada,
Ahora miren, David se consagró a Dios y también mandó a todos los hombres de gran autoridad en el reino que se abstuvieran de todo negocio mundanal y de todo lo que pudiera distraer sus mentes de la sagrada devoción. Y así se santificarían para traer el arca sagrada a la ciudad de David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David dijo: las cosas sagradas se tienen que tratar con mucha consagración. Las cosas sagradas se tienen que tratar con respeto. Lo que había dentro del arca era ni más ni menos que la santa ley de Dios. Lo que simbolizaba el arca era ni más ni menos que la presencia de Dios. Dijo David: yo no voy a estar ante la presencia de Dios de la manera en que estoy. Me debo de consagrar, me debo de verdad proponer abandonar el pecado y entonces poder disfrutar de la presencia de mi Señor. Era un símbolo. Vamos a seguir viendo aquí el don profético. Dice que la reprensión divina realizó su obra en David. Lo indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerla estrictamente. El favor manifestado a la casa de Obed-Edom infundió nuevamente en David la esperanza de que el arca pudiera reportarle bendiciones a él y a su pueblo. Y entonces vean ustedes lo que hace ahora, que la va a traer de nuevo. Primera Crónicas 15, versículo 1 al 4. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y dice: congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasaran el arca de Jehová a su lugar, el cual él ya había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Hoy está haciendo las cosas bien. Y mire lo que les dice, versículo 11 al 15. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Noten, ya no en carreta, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora estaban haciendo las cosas como Dios manda. Ahora están obedeciendo las instrucciones, se están apegando a lo escrito. Y por lo tanto, ahora sí, Dios va a aprobar, Dios va a ver con buenos ojos lo que están haciendo. Dice la sierva del Señor, comentando esto: al cabo de 3 meses decidió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca. Y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del Geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David se habían de ofrecer un buey y un carnero engordado. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud.
El rey había puesto a un lado los hábitos regios y se había vestido de un efod de lino sencillo como el que llevaban los sacerdotes. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces por otras personas además de los sacerdotes. Pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día debía adorarse a Jehová, pues era el único que debía recibir reverencia. Y así nosotros vemos, hermanos, que se están haciendo las cosas como el Señor manda. Se está respetando algo tan sagrado como era el arca del pacto. Pero yo voy a terminar esta mañana enfatizando que es una gran bendición cuando se valora la presencia divina. Y lo tenemos bien claro en el caso de Obed-Edom. Cómo él fue bendecido. La bendición que él recibió todavía resuena para nosotros en este tiempo, para que lo imitemos, para que nosotros también valoremos la presencia de Dios. Vamos a leer nuevamente Primera Crónicas, el capítulo 13, verso 14. Dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Interesante, de Abinadab con sus hijos Usa y Ahío, no se dice que Dios haya bendecido a su casa. Más bien está escrito que recibió un castigo, uno de los de su casa. Pero de Obed-Edom, qué hermoso lo que se dice, que él y toda su familia fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque valoraron la presencia de Dios, valoraron la presencia divina. Sin duda, aunque con temblor por su condición de indignos, ellos tuvieron ese gran cuidado de tratar con aquel mueble tan sagrado, porque valoraban en el mueble el símbolo de la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes y yo valorando hoy la presencia de Dios? ¿Valoramos nosotros la presencia de Dios? Les pregunto, ¿la presencia de Dios está en este cuerpo? Sí, ¿no sabéis, dice, que habéis sido comprado por precio y que no sois vuestro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes son morada del Espíritu Santo. La presencia de Dios mora en ustedes. Pregunto, ¿valoramos nosotros la presencia de Dios en nuestra vida? Si somos sinceros y honestos, no la valoramos. Porque si valoráramos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, lo cuidáramos con lo que comemos y con lo que bebemos. Pero por no ser conscientes de que la presencia de Dios mora en nosotros, comemos a cada rato, comemos lo que nos gusta, ingerimos muchas cosas que son dañinas, que suben el azúcar, que dañan el hígado, que dañan el páncreas, que dañan los intestinos, que causan muchos problemas, porque no valoramos que la presencia de Dios mora en nosotros. Pero si valoramos la presencia de Dios como Obed-Edom la valoró aquel día, hermanos, Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir con salud, nos va a bendecir con una alegría, con una actitud donde no va a haber depresión, donde la fe, hermanos, nos va a nosotros a elevar, porque las promesas de Dios son grandes y poderosas para nosotros. Yo quiero decirles hoy que nos propongamos valorar de aquí en adelante la presencia de Dios en nuestra vida, para que como Obed-Edom nosotros seamos bendecidos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes desean la presencia de Dios en su vida? Es que si no desean eso, hermanos, están perdidos. Sí,
El que no desea la presencia de Dios en su vida está perdido. Pero el que la desea, sea consciente de qué quiere decir eso. Sea consciente de qué significa eso. Ojalá que la lección de esta mañana extraída del Arca del Pacto, nosotros la hayamos aprendido. Número 1, no ser presuntuosos. Y número 2, hermanos y hermanas, valorar las cosas sagradas que son símbolo de la presencia del Señor. Voy a terminar con un versículo que está en Salmos, capítulo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Miren este hombre aquí, cómo él valoraba la presencia de Dios en su vida. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En otras palabras, valoro tanto tu presencia que fuera de ti no quiero otra cosa. No deseo otra cosa más que solamente a ti. Que Dios bendiga a su pueblo esta mañana y que aprenda la lección de que la presencia de Dios hay que valorarla, y que sobre todo la presencia de Él en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Qué hermoso lo que hemos cantado. Si obedecemos por fe, si por fe nosotros todo lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, nosotros lo ponemos por obra, el himno dice: con Jesús estaré. Allá es donde vamos a estar para siempre con Él. Así que, hermanos y hermanas, propongámonos en el resto de nuestra vida obedecer por fe todo lo que Él nos ha mandado. Vamos a orar de rodillas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más, en el afán de que tu pueblo esté debidamente preparado para ir al cielo, le has instruido en lo que toca a la obediencia, en lo que toca, Señor, a la fe, pero no la presuntuosa, sino la genuina, aquella, Señor, que obedece tus instrucciones. Habiendo nosotros visto cuán sagrada es tu presencia, aún en los lugares o cosas que tú eliges manifestarte, habiendo visto, Señor, que esto incluye hasta nuestro cuerpo, que lo has designado para morar en él, habiendo visto esto, Señor, nosotros también nos da temor como David, porque, Padre, hemos pecado muchas veces, no nos ha importado, no hemos hecho caso por mucho tiempo de algo tan sagrado como es el cuidado de nuestro cuerpo. Y, Padre, ante este temor, nosotros te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, por favor, a poder reivindicarnos y a vivir y hacer lo recto delante de tus ojos. Suplicamos, Padre, que de ahora en adelante nosotros andemos muy cuidadosamente delante de ti, respetando, Señor, tu presencia donde quiera te hagas manifiesto, y sobre todo la que llevamos en nuestro ser. Gracias, Padre, por alertarnos, por advertirnos, por hacernos ver las cosas y para ponernos en la debida perspectiva de lo que debemos vivir de aquí en adelante. Muchas gracias. Apreciamos tu palabra. Rogamos que quede grabada en nuestro corazón y la pongamos por obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.